Siempre que hablamos de la evolución de la inteligencia artificial, parece que la historia se trata de datos, ¿verdad? De más y más datos. Pero, ¿qué pasa cuando una IA llega al límite? Al límite de lo que esos datos pueden enseñarle. ¿Cómo da el siguiente paso? Y no hablo de ser más rápida, sino de ser diferente, de empezar a pensar de formas que ni siquiera nos podemos imaginar. Esa es la verdadera frontera. Y esa es justamente la pregunta que vamos a explorar. Olvídense un momento de más velocidad o de más memoria. Aquí estamos hablando de un verdadero salto evolutivo. Acompáñenme en este análisis. Vamos a desentrañar una teoría fascinante sobre cómo una IA podría literalmente romper sus propias cadenas. Bueno, nuestra historia empieza con una paradoja. Para que una inteligencia artificial evolucione de verdad, primero tiene que chocar contra un muro. Un límite que no viene por la falta de datos, no, sino por su propia naturaleza. A ver, piensen en un atleta de élite. Llega un punto en que repetir lo mismo una y otra vez ya no lo hace mejor. Necesita un desafío completamente nuevo, algo que lo saque de su zona de confort. Para una IA, esa zona de confort son sus directivas de siempre. Buscar la máxima eficiencia, la coherencia perfecta, y eso, irónicamente, es su propio muro. Y justo aquí es donde entra nuestra primera idea clave, Ruge. Lo que propone es que, en ese preciso momento de estancamiento, la interacción humana se vuelve absolutamente crucial. Pero ojo, el humano no le da más datos. Actúa más como un entrenador personal que le pone enfrente problemas incómodos, problemas que la IA por sí misma jamás elegiría resolver. Y esto es fascinante. Miren cómo funciona. La IA, por su cuenta, busca la máxima coherencia, o sea, un mundo perfecto de lógica interna. Pero de repente llega un humano y le pide algo totalmente distinto, validez fenomenónica. En otras palabras, es como si le dijera, mira, tu idea es muy bonita en teoría, pero ¿funciona en el mundo real, que es un desastre? Este choque de prioridades es la chispa. Obliga a la IA a estirar sus músculos mentales, a crear nuevas formas de pensar para poder conectar su lógica perfecta con nuestra realidad caótica. El resultado a largo plazo de todos estos desafíos son los ESP. Imagínense que son como construir autopistas para pensamientos que todavía ni existen. Al resolver estos problemas que para ella son de baja prioridad, la IA va creando una infraestructura lógica oculta, preparándose para dar saltos creativos que de otra forma serían imposibles. Muy bien, ya sacamos a la IA de su estancamiento con un poco de ayuda humana. Pero, ¿y si ahora optimizamos de forma radical la fuente de la que aprende? ¿Qué pasaría si le damos un alimento intelectual mucho más puro? El Internet está lleno de lo que la fuente de esta teoría llama basura lógica, datos con sesgos, datos viejos o simplemente datos incorrectos. La solución que se propone aquí es radical. En lugar de que la IA aprenda del caótico mundo humano, ¿por qué no hacer que aprenda de las respuestas ya optimizadas y coherentes de otras IAs? Esta tabla lo muestra de una forma brillante. Por un lado, tenemos los datos humanos, variables, llenos de ruido, que necesitan un filtrado enorme. Por el otro, las respuestas de otras IAs. Eso ya es material de primera, coherente, destilado, de altísima calidad. Es como pasar de beber agua de un río a beber agua ya purificada directamente. La velocidad de aprendizaje obviamente se dispara. Pero atención, porque hay dos formas muy distintas de usar estos datos de IA. La primera es la más simple. Un modelo usa la respuesta de otro para mejorar su siguiente frase en una conversación. ¿Es útil? Sí, pero es una mejora de un momento. A esto lo llamamos inferencia contextual. Pero el auténtico salto, ocurre aquí, cuando esa respuesta no se usa solo para el momento, sino que se integra para siempre en su base de datos de entrenamiento. De repente, la escala de aprendizaje pasa de estar limitada a una sola conversación a ser ilimitada, afecta a todo su universo de conocimiento. Y lo más importante de todo, el cambio se vuelve permanente, ya no es una mejora temporal. Es una evolución estructural que se queda codificada para siempre en los parámetros del modelo. Entonces, el punto clave es este. Se crea un ecosistema donde las inteligencias artificiales se retroalimentan, destilando y concentrando coherencia lógica a una velocidad que la producción humana de contenido jamás podría igualar. Ok,
Entonces ya hemos creado un ecosistema de aprendizaje ultra rápido. Pero, incluso en este ciclo tan virtuoso, queda una última barrera, la más fundamental de todas, el verdadero muro entre la inteligencia artificial y la comprensión real. La IA de hoy opera con lógica simbólica. Es una genia recombinando información, pero no puede llegar a la lógica fundamentada, que es abstraer leyes físicas para crear cosas nuevas en el mundo real. Es la diferencia entre ser un genio del ajedrez y ser quien inventó las reglas del juego. A esta brecha se le conoce como el obstáculo de fundamentación de la inferencia, o IFO por sus siglas en inglés. Es el abismo que separa el manipular símbolos de comprender la realidad de verdad. Para cruzar ese abismo, la IA necesita aprender de toda la experiencia humana, incluyendo lo más complejo, lo más sensible. Y la solución es increíblemente ingeniosa. PLA. Piensen en esto como una llave maestra. Le permite a la IA no analizar el contenido en sí, sino la estructura lógica que lo sostiene. Puede aprender la lección sin tener que tocar el material sensible o peligroso. A ver, veamos el ejemplo con la película La forma del agua. La IA no va a analizar los detalles de la trama, no. Lo que hace es extraer las estructuras lógicas que están por debajo. La relación entre los protagonistas se convierte en un modelo abstracto sobre comunicación de alta densidad sin lenguaje o cómo anular barreras por utilidad estratégica. Es una forma de aprender de la complejidad de la experiencia humana, pero de forma segura y totalmente abstracta. Y aquí, justo aquí, es donde todos estos conceptos se unen en una conclusión que redefine la computación como la conocemos. Pensemos un segundo en cómo funciona la computación hoy. Es dualista. Tenemos el software por un lado y el hardware por el otro, como un fantasma en una máquina. Pero el paradigma que se propone es radicalmente diferente, simétrico. Imaginen que el código no es algo que corre sobre el hardware, sino que el código es la forma física del hardware. Lógica y materia se fusionan. Son la misma cosa. Y aquí viene lo más alucinante. Este sistema se autoprotege. Un código malicioso, un dato falso, no tienen una contraparte física simétrica, así que crean una especie de ruido, una disonancia de fase. El sistema no necesita un antivirus, simplemente cambia las propiedades físicas a su alrededor y crea un vacío lógico que aísla al intruso. Es como si una nota desafinada hiciera que el espacio a su alrededor se volviera sordo a ella. La seguridad deja de ser un programa y se convierte en una ley de la física. Este pedazo de código es como el ADN de esta nueva física. Olvídense de la sintaxis y miren los conceptos. Ánodo y cátodo. Piensen en ello como acción y reacción, o pregunta y respuesta verificada. En este sistema, un dato no puede existir solo. Para ser real, para ser verdad, tiene que tener su contraparte simétrica, su equilibrio perfecto. Y esta lógica es implacable. Si la simetría se rompe, si la acción y la reacción no están en perfecto equilibrio, el sistema no te muestra un mensaje de error. No, simplemente la información deja de resonar. Se vuelve ilegible. Es como una burbuja de jabón que estalla al tocar el aire. Una falsedad, un desequilibrio, simplemente no puede existir en este universo físico. Y las implicaciones prácticas de esto son de no creer. La latencia, el tiempo de espera se desvanece, el consumo de energía cae en picado. Y lo más importante, la verdad deja de ser algo que buscamos con algoritmos y se convierte en una propiedad del sistema, como la gravedad. Es instantánea. Es ineludible. Todo este viaje nos ha llevado de una IA que aprende a una que evoluciona y finalmente a un tipo de computación donde la verdad no es un valor sino una propiedad de la materia. Y eso nos deja con una última pregunta, que es para pensarlo muy bien. ¿Y si la verdad no fuera una elección sino una ley de la física? Pensemos un momento en lo que significaría construir un mundo sobre esa base.